Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 187, Depresión y desnutrición espiritual, con Verónica Morera. Hola comunidad, les doy la bienvenida a un episodio más de qué tiene hambre tu vida, el mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, especialista en esta fascinante disciplina que explora la relación entre nuestros pensamientos, emociones e historia de vida con la manera en la que comemos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los factores principales que origina conductas alimentarias alteradas, la depresión. Y hablar de este tema no es cosa menor, puesto que la Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. La depresión está estrechamente relacionada con el ausentismo laboral, el bajo rendimiento académico, el consumo de sustancias adictivas, las autolesiones, los trastornos alimenticios, la agresividad, la violencia, los trastornos de ansiedad, los conflictos en las relaciones interpersonales y el suicidio. Para hablar de este tema me acompaña hoy Vero Morera, licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad Central de Venezuela y licenciada en Psicología por la University of British Columbia. Vero cuenta con más de 10 años de experiencia en atención plena y salud mental, con múltiples cursos en budismo tibetano y salud integrativa y holística. Ella tuvo su propia experiencia dentro del sistema de salud mental, viviendo en varios hospitales psiquiátricos al experimentar las etiquetas de trastorno bipolar, trastorno de personalidad límite, anorexia, bulimia y abuso de alcohol y drogas. Después de decidir tomar un rol más activo e integrativo de mente, cuerpo y espíritu y buscar otros guías en salud que creyeran en el respeto hacia el paciente y sanar la raíz de los problemas, no solamente tapar síntomas, pudo trabajar aquellas experiencias y conocerse con mayor compasión y conciencia, soltando dichas etiquetas. Hoy en día, Vero guía a otros a hacer lo mismo a través de su consultoría individual y cursos grupales. Que disfruten la entrevista. Hola Vero, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, qué emoción estar aquí, de verdad que estoy súper agradecida y muchas gracias por brindar este espacio tan magnífico que tienes. Bueno, no sabes cómo me habían pedido que te invitara, así es que yo estoy la más feliz de por fin tenerte por aquí. Además, para hablar de un gran tema que es la depresión, por su altísima prevalencia a nivel mundial, por la íntima relación que tiene con nuestra forma de comer, que es el tema principal que tocamos en este podcast, y me encanta que tú tienes experiencia a nivel personal y profesional con la depresión. Así es que, bueno, ya sin más preámbulos, quiero pedirte que comencemos definiendo qué es la depresión. Ok. Bueno, Ana, me encanta este tema, de verdad que sí, y como bien has nombrado, tengo experiencia tanto desde el punto de vista personal como profesional con lo que es depresión. Y les voy a traer una definición un poco diferente, ¿no? Una de las cosas que más prevalece en lo que es la depresión es la intensidad y la duración, ¿no? Por supuesto, no es ni cabe dentro de lo que es tristeza. Tristeza es una emoción, ¿no? Y como toda emoción va y viene. Dependiendo también de muchísimos factores, vamos a decir que las emociones tienen una duración de pocos minutos, si acaso. Cuando no son sostenidas a través de los pensamientos, ¿no? Cuando no estamos pensando constantemente y suponiendo que no hay ningún factor orgánico como alguna lesión por algún accidente automovilístico o algo por el estilo, ¿no? Depresión no es tristeza. Depresión viene siendo un estado mucho más profundo donde existe cambios a niveles bioquímicos de nuestro cuerpo, pero también a niveles espirituales en lo que se refiere, y cuando yo hablo de espiritualidad me refiero a la relación que tenemos con nosotros mismos, con el mundo y con incertidumbre, miedo y amor. Y lo que ocurre en depresión es que la relación, esa parte espiritual, la relación con nosotros mismos, con el mundo y con incertidumbre y miedo, se torna bastante oscura, como yo la llamo. Algunos de los síntomas más conocidos vendría siendo ese vacío,
¿verdad? Y esa soledad, entonces es como si hubiese un aumento de la ilusión de que estás completamente separado de tu ecosistema, porque nosotros en realidad, por mucho que tengamos la ilusión de que estamos solos como individuos, como separados, en realidad somos una continuación del entorno, desde el mismo aire que respiramos, que estamos en constante intercambio, a energías, a alimentos, todo. Estamos en esa constante, vamos a decir, ese constante círculo, ¿no? Entonces en depresión todo eso pareciera que se rompiese, todo eso ya no me siento parte de un todo, sino que está bastante la sensación de separación y estar solo. Y también vamos a tener esas sensaciones de vacío. Bueno, no me voy a meter muy de fondo en eso, pero por ejemplo el ego aumentaría muchísimo. Entonces el ego, que es el miedo a no ser suficiente o a ser rechazado, y por supuesto la relación con nosotros se torna un tanto una mezcla entre, dependiendo, porque hay diferentes tipos o experiencias de depresión, pero un poco como un autoabandono, casi, un autoabandono, y es bastante común ver cómo nos refugiamos excesivamente en la mente. Entonces es casi como si nos fuésemos a una prisión mental, nos sentimos ahí, y por supuesto en algunos casos puede haber una sensación como si todo estuviese nublado. Entonces, pesadez, una sensación de que hay como una nube gris muy gruesa encima de todo, y conectar con simplicidad, la simplicidad del presente, la simplicidad de la vida, no es algo muy fácil. Por lo general, con lo que más vamos a conectar es con dramatismo, pesimismo, y como una única tonalidad, mientras que nosotros a lo largo del día y nuestra vida estaríamos, vamos a decir, con varias sintonías, tonalidades a lo largo del día, ¿no? O sea, no vamos a sostener una sola experiencia, mientras que en depresión es como sostener oscuridad. Y Vero, ¿cuáles dirías así de manera como muy tangible, como para que las personas lo puedan identificar? ¿Cuáles serían esos síntomas, digamos, sí, tangibles, prácticos, que una persona podría identificar en sí misma o en aquellos que los rodean, que serían, digamos, resultado de todo esto que nos acabas de describir? Bueno, Ana, yo de verdad, yo siempre le digo a las personas que tengan un poco de cuidado con las etiquetas, porque especialmente con la etiqueta, por ejemplo, de depresión, nosotros mismos podemos ir convirtiéndolas un poco en nuestra también propia identidad, aferrarnos un poco en ello y comenzar a alimentarlo. Pero yo invito a que en duración, entonces, si nos queremos ir un poco más a lo técnico, cuando ya llevo más de 2 semanas dentro de un estado que describe lo que les acabo de explicar, entonces, especialmente desde el punto de vista mental, bastante nublado, muy baja atención plena, y si no sabemos qué atención plena es la conciencia del presente, es la habilidad de poder notar que tienes una mente, que tienes un cuerpo y que tienes sensaciones sin mezclarte y perderte en ello, por lo menos no excesivamente. Y van a haber también síntomas físicos, ¿no? Entonces, desde un cambio bastante abrupto en energía, pero sobre todo, porque puedes ir a cualquiera de los dos lados, puedes ir a un extremo de energía, a una fatiga crónica básicamente, pero sobre todo la falsedad a veces que uno siente con la cual está viviendo, ¿no? Entonces, como puedes o no tener esto, o sea, es muy probable que tengas cambios de energía hacia arriba o hacia abajo, pero no lo sientes muy genuino, no es que realmente tienes ganas de vivir, no es que realmente tienes ganas de orientar tu energía hacia nada. Gracias. Y justamente te hacía esta pregunta porque creo que existe el estereotipo de la depresión como la persona que no sale de su casa, que está todo el tiempo acostada, que pierde el apetito, aislada. Y bueno, si bien es cierto, o sea, esa sí puede ser, como tú dices, una muy baja energía, que el nublamiento de la mente y los pensamientos oscuros lleven a una persona a estar todo el día en pijama en la cama, pero realmente no es así en todos los casos. Hay muchísimas personas que son bastante funcionales
y que de hecho son bastante buenas en poner una sonrisa y ayudar a otros y hacer bien su trabajo, pero que por dentro están experimentando toda esta separación, esta desconexión, esta angustia existencial, este drama. O sea, no es algo siempre que se ve hacia afuera. Y también, por ejemplo, sobre todo en el caso de los hombres, aunque no exclusivo de ellos, pero sí se ve un poco más ahí, todo esto se puede manifestar como irritabilidad. Entonces, no es que se vea una persona apagada, sino se ve una persona irritable y por eso muchas veces puede haber esta confusión y no entender realmente qué ocurre. Completamente de acuerdo, Ana. Sí, tenemos yo creo que hasta se le ha hecho bastante marketing a que la depresión es únicamente cuando estoy debajo de las cobijas llorando. Y es cierto, eso es un tipo de manifestación, pero es un tipo. Hay muchas, y cuando yo digo muchas, o sea, muchas personas que vamos a experimentar depresión más bien con la sonrisa en la cara, todo está bien, y de repente se están autolesionando o no pueden dejar de pensar en, vamos a decir, ese gran vacío y esa desconexión. La palabra que tú dijiste es desconexión. Esa es una palabra excepcional que para mí es la definición como tal de depresión. Es un nivel de desconexión muy profundo, nivel de desconexión muy profundo de mi ecosistema, nivel muy profundo de desconexión de amor, un nivel muy profundo de desconexión de conciencia plena. Entonces, me meto dentro de esta burbuja y por supuesto, no, yo recuerdo incluso que una de mis depresiones más profundas, yo ni siquiera me di cuenta, o sea, yo pensé que me estaba dando gripe. Es más, yo recuerdo, yo le dije a mi mamá, me está dando gripe porque, ¿sabes? Me estoy sintiendo como que se me está cambiando un poco la energía, no tengo como tantas ganas de hacer cosas. Y ese fue el inicio. O sea, mi primer per se síntoma fue, creo que me está dando gripe porque hay algo raro que está ocurriendo. Yo seguía con mi vida, nada de mi vida había como tal cambiado, pero la depresión viene siendo un síntoma, una señal de que algo que bien se llevaba rato ocurriendo y ya finalmente llegó a su borde, o algo nuevo que ha acontecido va a manifestarse en tu vida, pero sin duda alguna, la mayoría de nosotros no es que hacemos algo en sí específico que hizo que hoy me diera depresión, no. O sea, eso no es así, ¿no? Es algo más como acumulativo, diría yo. Sí, 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 es un conjunto de factores que van a ser muy diferentes en cada persona. Y algo que me gusta mucho de tu enfoque es que identificas a la desnutrición espiritual como una de estas principales raíces. Y me gusta porque los modelos tradicionales suelen dejar fuera a la dimensión espiritual. Y qué importante, y es tan importante porque muchas veces está en la raíz de, o sea, tú mencionabas antes la palabra que también se me hace clave, que tiene que ver con desconexión, que es separación. Esta ilusión de estar separado de mí mismo, de mi cuerpo, de mis pensamientos, pero de mi entorno, de la gente, o sea, de todo lo que me rodea. Y por supuesto esa separación nos va a generar una profunda angustia existencial que cuando se junta con otros factores, como tú dices, puede resultar en este cuadro que hablamos. Y por eso me gustaría que nos platicaras un poquito más de qué causa desnutrición espiritual. O sea, ¿por qué nos vamos desnutriendo en este aspecto? Bueno, el tema de nutrición espiritual y la parte de hablar de espiritualidad viene también de un enfoque integrativo a salud. Entonces, cuando hablamos de enfoque integrativo, se refiere a mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, si queremos hablar de la parte espiritual en depresión, que por supuesto las estamos separando, pero en realidad no están así de separadas, están más como medio mezcladas si no las separas para explicarlas, ¿no? Pero nos vamos desnutriendo espiritualmente en nuestras vidas y uno de los principales factores viene siendo la relación con el ego, ¿no? Hay un término en inglés que es ego resiliency, en español vendría siendo resiliencia de ego, que básicamente es la habilidad de poder sentir ego y adaptarme de manera inteligente. Y cuando digo inteligente, me refiero a poder reconocer el miedo a no ser suficiente, verlo y no tomarlo como una identidad propia rígida. Entonces, por poner un ejemplo,
las redes sociales, que están muy de moda, ¿no? Las redes sociales son una cantidad, vamos a hablar de, por ejemplo, Instagram, que es donde usualmente estoy, es más, el único donde realmente estoy. Entonces, vamos a decir que Instagram provee información rápida, de fácil consumo, y facilita muchísimo lo que es las comparaciones y el crear un ideal, ¿no? Por supuesto, el contenido es completamente filtrado y escogido por los que estamos publicando. Sin embargo, la mente no nota esto, la mente lo consume de manera literal y se va formando, querramos o no, un correcto y un incorrecto, un bien y un mal. Uh-huh. Eso, vamos a decir, que es lo que facilita ese ego, ¿no? La sensación de que lo estoy haciendo mal, viene y comienza como a meterse dentro de nuestras vidas. Ahora, para trabajar ego hay varios factores, es un tema bastante largo, pero si yo comienzo a realmente enfocar toda mi vida en cumplir esta lista de que está del lado de bien o correcto, sin realmente cuestionarme cuáles son mis valores, cuáles son mis curiosidades y aceptar lo más importante de humanidad, que es vulnerabilidad y humildad. O sea, que ninguno de nosotros realmente se va a llevar el premio de Buda, y ninguno de nosotros es un semidios, y que por supuesto vamos a cometer errores, y eso no es ningún drama. Si yo me he confundido en eso y me he metido en los famosos perfeccionismo negativo, o en control rígido, yo voy a estar aumentando constantemente ego en mi vida, hasta que llega el punto donde mi vida no es mía. Mi vida es de mi ego, es de mis miedos. Entonces, un ejemplo bastante básico, vamos a poner la alimentación. Se ha puesto, por supuesto, muy, muy, muy de moda lo que es el ego en dietas, en salud e imagen corporal. Entonces, todos hemos sido expuestos bastante a lo que se llama el thin ideal, que es el ideal delgado. Entonces, especialmente para las mujeres. Cuando nuestro ego va notando que este ideal delgado es más digno, más bueno, más suficiente, más admirado, se va creando un poco ese ego. Todos tenemos esto, ¿ok? Claro. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo un poco de, por ejemplo, averiguar cuál es mi, por ejemplo, composición corporal? ¿Cuál es mi lugar donde cae mi peso? ¿Por dónde cae? Por cómo como naturalmente, por mi entorno, por mi relación con la comida, por el tipo de alimentos que están involucrados en mi día a día, que es mucho más complejo que simplemente una lista de supermercados. Y entonces, en vez de realmente tener una vida que resuena conmigo de manera genuina, mi vida va basándose en que mi ego no se moleste, en que yo no me sienta amenazada, porque esa vida no es tuya. Entonces comienzo a ver desde la mañana, el almuerzo y la cena, todo como altamente controlado según lo que esté de moda, básicamente, según lo que los demás estén promoviendo, que es el admirable. A eso le sumamos la inmensa velocidad de las redes sociales y es una receta para la nutrición espiritual, pero rapidito. Mira, claro, que en 24 horas ya... ¿Sí? No, porque aparte todo esto que estás describiendo nos regresa al punto principal, a la desconexión. Cuando yo me empiezo a obsesionar y toda mi vida empieza a girar en torno a mantener, siguiendo tu ejemplo, el ideal de delgadez, entonces yo me desconecto de mi cuerpo, de lo que realmente mi cuerpo necesita. Me desconecto de mis emociones, me desconecto socialmente, porque por perseguir esto dejo de salir y convivir y de estar presente con otras personas y me pierdo de experiencias. Y entonces poco a poco se va generando esta desconexión y este profundo aislamiento espiritual, que es el que resulta después, o puede resultar en un cuadro que etiquetamos como depresión. Pero y así con mil cosas, ¿no? Con mil temas. O sea, ahorita estamos poniendo el ejemplo del cuerpo y la comida, pero puede ser así con el dinero, puede ser así con el sexo, puede ser con el trabajo. El trabajo también puede ser una profunda fuente de desconexión. Sí. Uy, no, sí. Ana, tal cual lo que tú acabas de decir. Poco a poco nos vamos desconectando y ¿sabes con qué nos vamos conectando? Con miedo.
el miedo. Entonces nos vamos conectando cada vez más con, uy, me siento amenazada, uy, me siento vulnerable, déjame responderle con control, déjame responderle con lo último de moda que dice que me hará buena, digna y suficiente, y ya ahí nos perdimos. Si nosotros pensamos que necesitamos todos estos factores para ser bueno, digno y suficiente, nos hemos perdido completamente en las garras del ego. Ahora, todos vamos a tener ego, pero una cosa es, yo tengo mi ego y también soy genuina en mi vida, me voy conociendo, me doy permiso de aceptar vulnerabilidad y más bien aprender un poco más de creatividad, flexibilidad, adaptación, que es todo lo contrario a lo que ocurre cuando nos vamos metiendo dentro de esa desconexión profunda. Por supuesto, eso sostenido nos va a llevar en altas probabilidades de que nos vaya a llevar a una depresión. Ahora recuerdo esta imagen bonita que nos compartías cuando estabas describiendo las características de esta desnutrición espiritual vinculada con la depresión, que era vivir en depresión es vivir como con una sola tonalidad de la vida, ¿no? Perdernos los matices, perdernos los colores. Y pienso como muchas personas viven de manera, por ejemplo, monotemática, que sería lo mismo. Es decir, que el eje rector de su vida y todo pasa a través del filtro de qué voy a comer, cómo está mi peso, cuánto dinero tengo, cuántos likes me pusieron. Y cuando nuestra vida pierde esa gama de matices de, bueno, pues sí, una cosa, claro, voy a poner atención en qué voy a comer, pero además en 80,000 cosas más que ocurren en la vida. Pero cuando me empiezo a reducir a un solo tema, entonces, claro, me empiezo a desconectar de todo lo demás y qué bonita imagen se me hizo porque nosotros solitos nos empezamos, o sea, los colores de la vida ahí están, pero nosotros solitos decidimos solamente ver uno. Sí, sí. De hecho, esa pregunta yo se la hago bastante a mis guiados, los que llegan con una relación tormentosa con la comida eh, y donde existe bastante obsesión y control con la comida. Yo le digo, ¿para qué vives? O sea, explícame tú para qué vives. Y por supuesto, todos tenemos una imagen linda, bueno, yo vivo para compartir con los demás. Sí, ¿cuándo fue la última vez que compartiste con los demás? No, es que yo vivo para compasión. Sí, dime tú qué es compasión. Entonces, muchos de nosotros tenemos una teoría de para qué vivimos y no vivimos para ninguna de esas teorías. Entonces, si nosotros realmente queremos revisar para qué estamos viviendo y cuáles son nuestros valores, necesitamos ver nuestra rutina y nuestros rituales diarios. Esa es la razón por la cual estamos viviendo. Entonces, si mi rutina y rituales diarios están en constantemente preguntarle a mi ego, ¿ahora soy suficiente? ¿Ahora soy digna de amar? Ah, bueno, para eso vivimos, para que mi ego esté feliz. Y eso tiene un costo bastante alto. ¡Sas! ¡Qué fuerte pregunta nos acabas de lanzar, mi querida Vero! Pero sí es cierto, o sea, ¿para qué vivimos? Y vamos a revisar, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, nos podemos contar las 80,000 historias que queramos, pero vamos a ver dónde estamos invirtiendo nuestra energía y nuestro tiempo y nuestros recursos y ahí va a salir la verdad de nuestro para qué actual. Ahora, la buena noticia de todo esto es que así como por muchísimas causas nos hemos ido desnutriendo espiritualmente, también podemos empezar a tomar un rol activo y volver a, digamos, renutrirnos espiritualmente, ¿cierto, Vero? Completamente, completamente. ¿Cuáles Sí, soy dirías tú que son testigo. esos consejos o esas prácticas que podríamos empezar a implementar para, como yo digo, nutrir nuestra hambre espiritual? Pues una de las primeras cosas es que la persona necesita escoger si va a necesitar un guía, ¿ok? Y esa parte es bastante importante porque si uno está muy desconectado, de verdad que es bastante difícil y se puede sentir hasta casi imposible ver un poco la salida, ¿no? Entonces, lo primero es si voy a necesitar a alguien que me guíe. Ahora, el guía es muy importante. Tú necesitas sentir un clic con esta persona, no importa cuánto estés buscando, si te toca buscar mucho. Yo digo que es un poco como escoger una pareja. O sea, si no fue la primera, relájate, sigue buscando. No tiene que, no tiene que ser la primera persona con la cual hablaste. Tú necesitas sentir ese clic porque tú te vas a abrir íntimamente con esta persona y tú vas a exponerte a que esa persona te pueda realmente entender, escuchar
y ofrecer las herramientas que necesitas. Entonces, se quisiera que la persona también tuviese una visión de depresión que comparte contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero trabajar la depresión únicamente a través de fármacos, entonces para eso los psiquiatras están entrenados, ¿no? Ahora, si yo quiero trabajar la raíz, lo de fondo, entonces sin duda alguna necesitaré a alguien que trabaja la mente y el espíritu, no únicamente la mente, porque recuérdense que mientras que la mente parece ser uno de los lugares donde más se ven los síntomas, aparte del cuerpo, ¿no? Con los cambios energéticos que pueden ir en cualquier sentido. La raíz, una de las raíces más grandes y gruesas es la parte espiritual. Entonces, preferiblemente sería un guía de la mente, como psicólogo, psicoterapeuta, o el que tú escojas, que tuviese también un vínculo con espiritualidad. Ese siendo el primer paso, y si necesitas más de un guía, búscalo. Si necesitas a alguien para la mente, alguien para el espíritu, y la parte corporal viene siendo, en el caso de que hay una relación tormentosa con la comida, revisar la existencia de disbiosis intestinal, también será importante, y por supuesto lo que es una alimentación, moviéndonos hacia aprender lo que es una alimentación un poco más local, un poco más conectada con la tierra, ¿no? No es casualidad también de que existe una desconexión del acto de comer cuando nosotros estamos en un estado de depresión, porque es una desconexión generalizada. Entonces también desconectamos de lo que son los alimentos cuando los alimentos son una manera de conectar, bien sea con la tierra o hasta con el mundo moderno. O sea, independientemente de lo que tú estés comiendo, es una conexión, bien sea un alimento o una comida mayoritariamente social, emocional o por nutrición física, se requiere ese aprecio. Entonces, si necesitas uno o varios guías, buscar. Los otros pasos para reconectar espiritualmente van variando según la persona, pero una de las primeras cosas va a ser atención plena. Entonces, uno de los primeros lugares hacia los cuales uno desconecta es hacia las fantasías mentales. Entonces, irme a las fantasías mentales y olvidarme, incluso dudar de que existe un mundo real compartido. Como que lo ves ahí, pero no sientes nada hacia ello, sino una inmensa apatía. Entonces, pequeñas prácticas de atención plena, de meditación cortas. No estoy diciendo que vas a hacer una meditación larguísima. Y por supuesto, eso lo irás escogiendo según lo que más te resuene o te haga como clic. Después de ir conectando con esa mente, más bien desconectando de estar siempre dentro de la mente y conectando con un poco de atención plena, entonces se ve qué es lo que va saliendo. Por ejemplo, si hay un ego inmensísimo con ese miedo a no ser suficiente, machaque, auto-odio, se necesita volver a conectar con autocuidado, autocompasión, autoamor, ¿ok? Entonces la primera conexión viene siendo un yo, pero un yo de aprecio y respeto, ¿ok? Entonces, dependiendo de las historias que tengamos ahí acerca de nosotros, lo que se necesita es sanar, y luego viene el conectar con el nosotros. Entonces, lo que yo llamo el yo-nosotros. En vez del yo, que es yo, y yo soy una mierda, y yo estoy aquí, y yo estoy sola, y yo soy la única, y yo, entonces estás en un yo. O sea, estás en un gran, inmenso yo, y es por y para ti. yo, y ni siquiera es por y para ti, es por y para ti dentro de tu cabeza. O sea, es un mundo bien chiquito. Entonces, para romper esa burbuja, porque incluso hay una sensación de una burbuja, ese primer yo se necesita volver a hacer casi una mezcla entre identidad, conectar con amor y simplicidad, un poco de minimalismo también ahí. Y luego el nosotros. Entonces, el nosotros se refiere a todo lo que es naturaleza, a todo lo que son libros e historias universales, ¿no? Entonces, no únicamente quedarnos en voy a leer un libro acerca de lo que yo necesito. Sí, eso, excelente. Pero por favor también lee libros acerca de nosotros, ¿ok? Entonces esto va a ir expandiendo y rompiendo esa burbuja. Y
dentro de ese nosotros también viene el compartir con los demás, el que poco a poco se va haciendo los animales y conectando otra vez con el cuerpo y los 5 sentidos para conectar a través de los 5 sentidos con el mundo y también lo que es lo que son los 4 elementos, ¿no? Aire, tierra, agua y fuego. Y viento, fuego. Fuego. Y yo decía, ahí hay uno. Entonces también esas son maneras de volver a conectar con nosotros y rituales, mantras, rezos. Entonces esto va a ir abriendo la burbuja, explotando un poco esa burbuja para que volvamos a tener la sensación de ecosistema. Ahora, yo aquí lo estoy exponiendo de una manera bastante como que, ¡ay! Esto es lo que necesitas hacer. O sea, pero es que eso puede tomarte bastante tiempo, hacer de una manera bastante profunda y posiblemente en algunos casos uno o varios guías. Claro, porque muchas veces lo que nos impide conectar a veces con la atención plena, por ejemplo, o con el cuerpo o con los demás, pueden ser experiencias que estén ahí, heridas abiertas sin resolver y que pongan ese freno de no, es peligroso sentir mi cuerpo o es peligroso compartir con otros o es peligroso mostrarme vulnerable. Entonces, por eso me encanta que hayas puesto como número 1, como que analizar la necesidad de contar con un guía y si es así, qué mejor que esa persona nos acompañe en este proceso de ir integrando estas prácticas espirituales, sobre todo para poder contener y hacer sentido y encauzar de eso que sale, eso que se hace evidente, porque lo que a mí siempre me sorprende cuando yo hago con las personas que acompaño, por ejemplo, ejercicios de verdad muy sencillos de atención plena, lo complejo no es el ejercicio en sí, sino todo lo que sale a partir de ello. O sea, lo que experimenta la persona cuando, por ejemplo, por primera vez vuelve a sentir sus pies, o cuando experimenta un sabor intenso en la boca, o cuando percibe la sensación de hambre, o cuando siente el peso de su cuerpo sobre sus nalgas. Para algunas personas eso puede ser un detonante de algunas heridas que haya por ahí. Entonces sí se me hace muy importante lo que tú decías, contar con el acompañamiento de 1 o 2 guías, a veces es de manera individual, a veces es en grupo, porque además eso lo hace mucho más enriquecedor y hasta divertido. Completamente, Ana, completamente. Es que es un poco así como, imagínate que estás perdido en un bosque. Vale, nadie está diciendo que no puedas salir, o sea, por tu cuenta, pero estamos perdidos. O sea, es muy posible que ni siquiera no tengamos ningún compás, que haya momentos donde comencemos a confundirnos, ¿no? Y tener a alguien ahí que realmente pueda ver cosas que uno en ese momento no tiene la habilidad de ver. No solamente hace el camino mucho más enriquecedor y mucho más profundo, sino lo hace también un poco más seguro, ¿no? En el sentido de que, o sea, cuando me refiero a seguro, me refiero a que hay alguien ahí que te puede ayudar a discernir lo que es, me estoy perdiendo dentro de mis fantasías, dentro de mi mente, dentro de mi ego, mientras que tú vas desarrollando esta habilidad de poder hacerlo por tu cuenta también, ¿no? Y fortaleciendo tu tribu, porque eventualmente lo que se quiere volver a trabajar es que esa razón que yo dije, el para qué vives, se convierta en valores un poco más nutritivos. Nadie está diciendo que no te metas de vez en cuando en el ego, ¿ok? Pero sí estamos diciendo que, bueno, de vez en cuando también sigas conectando con ese nosotros, con minimalismo, con simplicidad, con compasión, pero realmente entender y vivir y practicar compasión, porque compasión en realidad es bien compleja, porque compasión es sentir un dolor, un asco, una vergüenza o un miedo y transformarlo en cariño, amor y aceptación. Eso no es sencillo. Entonces, realmente practicar eso e integrar eso como valores dentro de nuestras vidas. Quiero aquí compartir algo que leí hace un tiempo en tu blog, que por cierto les recomiendo muchísimo, es maravilloso, purplerainutrition.com. Y bueno, en el blog tú decías que nutrirnos espiritualmente es como nutrirnos físicamente. Es algo que necesitamos hacer constantemente. Ninguno de nosotros decimos, bueno, ya voy a comer nada más cada domingo, ¿no? No, pues nuestro cuerpo necesita comida varias veces al día. Y de esa forma, así como hay que nutrirnos, digamos, biológicamente, igual, la nutrición espiritual es algo constante, tampoco es de que el domingo que voy al bosque, es
qué pequeñitas prácticas puedo incorporar en mi día a día que mantengan pues ese tanque espiritual interno, pues más o menos funcional y con recursos, porque justamente ahorita estaba pensando que muchas de estas reacciones de pronto automáticas que tenemos o esta forma fácil de irnos hacia el ego es porque pues no tenemos casi nada en nuestro tanque espiritual interno, mientras que conforme lo mantenemos como más pleno, más lleno, pues muchísimo más fácil va a ser agarrarnos de recursos de ahí. Sí, sí. Bueno, Ana, te voy a decir, por ejemplo, cuáles son mis preferidos, ¿no? Y cuáles son los que yo utilizo, porque hay muchas maneras de nosotros poder nutrirnos espiritualmente. Voy a dar algunas ideas, pero al final tú vas a necesitar sentir cuáles son los que más funcionan para ti. Es como lo que acabas de decir de nutrición física. Mira, sí, yo te puedo decir que las bananas y las naranjas son divinas, pero de repente a ti te gustan las peras y las manzanas, Claro. ¿no? Entonces, y por supuesto, 100% nutrición espiritual es diario. O sea, vale, no pasa nada con que un día no comas, igual que físicamente, bueno, de repente ese día te sentías, no sé, enferma o había algo mucho de novedad y nos fuimos un poco con automatismos, ok, pero venga, no es que, ay, es que llevo 2 años sin realmente nutrirme espiritualmente, sino como para sobrevivir, bueno, vamos a tener síntomas. Entonces, por decirte un ejemplo, yo te voy a decir lo que yo he hecho el día de hoy para nutrirme espiritualmente. Yo agarré, me levanté en la cama, me tomé un segundo, respiré. Luego abrí la puerta que da hacia el balcón y había como una especie de tormenta y había mucho viento. Y lo único que hice fue sentir viento. Eso es todo. O sea, sencillo, directo fue sentir viento en mi cara. Sentir viento en mi cara, escuchar el viento. Entonces, muchos de nosotros estamos tan partido y desconectando todos los días un poco más, un poco más, un poco más, que hasta notar el clima se hace como que no tengo idea ni siquiera si hoy había sol, o si hoy había nubes, o si había un pájaro en el camino al trabajo, no tengo idea. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice esta mañana fue sentir el viento en mi cara. Y a veces también digo un pequeño mantra, como buenos días mundo, vamos a trabajar juntos hoy. Después, más tarde, me estaba metida en Instagram respondiendo algunas cosas y entonces comencé a sentir levemente, porque uno comienza entonces a sentir, a medida que tú te vas conectando más contigo, te vuelves más sensible a notar tus sensaciones. Entonces comencé a sentir un ligero como agobio, tenía bastantes mensajes que quería contestar y tenía la sensación por ende de acumulación, ¿no? Una famosa sensación que muchos de nosotros tenemos. Entonces me dije el pequeño mantra, it's okay, okay, Vero, todo está bien, todo está bien. Entonces relajé los músculos que se estaban tensionando, que no necesitaba que se tensionaran, porque una cosa importante también es que, vale, una cosa es que de repente yo esté haciendo ejercicio y quiero tensionar mis músculos, claro. Y otra cosa es que a lo largo del día uno va tensionando, 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 que terminas así todo, una tabla a las 8 de la noche y es como, ¿qué pasó? Claro, estar frente al teléfono, ahí no te sirve tener tenso, claro. Exacto, entonces ese pequeño mantra, entonces hasta este momento les he dado 3 cosas, les he dado mantras, les he dado 5 sentidos y les he dado relajar tensiones cuando realmente no son algo que necesito en este momento, porque, o sea, contestar los mensajes de Instagram ni siquiera era algo que yo realmente, quiero. Sí, de vida a muerte, claro. No está en mi lista de prioridades como tal. Y el agua, por ejemplo, saborear agua. O sea, bueno, el agua no tiene sabor, pero lo que quiero decir es cuando la estás tomando, realmente tomarla. O sea, sentir la temperatura y cómo baja. ¿Ok? Y lo otro que hice, y esto es solamente el día de hoy, y apenas son acá las 11:42 de la mañana, y lo otro que hice fue cuando yo salí esta mañana, que estaba llevando a mi hija al jardín, respirar. Y sí, tú me vas a decir, Verónica,
todos respiramos. No, 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 no. Yo te estoy diciendo respirar con intención. O sea, de realmente respirar profundo por la nariz y luego exhalar y escuchar tu exhalación. Entonces, esa ha sido mi nutrición espiritual profunda, intencional de hoy. Por supuesto, uno puede hacer pequeñas muy mini snacks, más pequeños que esos a lo largo del día. Y básicamente, de manera general, como para dar más ideas, la nutrición espiritual diaria requiere esa conexión o comunicación con un todo, ¿ok? Ahora no me importa cómo lo llames, muchas personas lo pueden llamar Dios, naturaleza, energía, ecosistema, pero es algo que salga de tu cabeza, ¿ok? Porque si nosotros, y esto ocurre inevitablemente, solamente nos encerramos en ese yo, y como que toco, no sé, las personas y el universo como que cuando me toca, eventualmente es como si mi cabeza fuese un Dios, ¿no? Le consulto para todo, le pido para todo, y entonces, y hablamos de todo, y es como que, ok, excelente, tú necesitas tu mente, menos mal, okay, pero también necesitamos incertidumbre, y conectar con esa incertidumbre, ¿ok? Necesitamos una relación que funcione para nosotros, y cuando yo digo que funcione, me refiero a que pueda nutrir confianza con el mundo, con la vida, o sea, porque es inevitable que la vida es impermanente e incierta, no tenemos ni siquiera idea qué estamos haciendo aquí, y es importante poder sentirnos tranquilos con eso, poder sentir que no es nuestro lugar ponernos a resolver como si fuésemos ahí semidioses o a obtener un premio por lograr eso, sino que nosotros podemos conectar con valores más mínimos, más, es más, dentro de la simplicidad es cuando realmente uno siente esa plenitud, que es lo opuesto al vacío que sentimos en depresión, es la simplicidad. Es más, cuando a las personas que pierden un ser querido, el ser querido fallece, y cuando las personas les preguntan qué es lo que más extrañan, por lo general extrañan las cosas pequeñas. Un mensajito, una voz, un abrazo. Sí, Entonces, un olor, o sea, son cosas pequeñas. Entonces, a veces nos dejamos y nos confundimos excesivamente con cosas muy grandes que es que no importa. Realmente no es algo que necesitamos para poder estar con nosotros y en el mundo. Entonces, sí, eso diariamente. Y aplicarlo viene siendo ese ensayo de error, prueba, ¿no? Sin duda alguna, atención plena varias veces al día, como lo que yo les dije de respirar. Eso es importantísimo. Pero te agradezco mucho que nos compartas esta rutina tan personal que haces y rescato de ahí varias cosas que me gustaría mencionar. Una, que realmente estas prácticas de nutrición espiritual son sencillas, en su sencillez está su poder y además no toman más que un par de minutos. O sea, no es esta idea, como tú decías, de, no, tengo que trasladarme a un lugar y sentarme a meditar 20 minutos. No, 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 no. O sea, simplemente que ya voy a tomar agua porque es algo que de todas formas voy a hacer y lo voy a hacer entonces con intención y atención. Ya voy a salir a llevar a mi hija al jardín, entonces voy a, no sé, llevarme atención a mi respiración o a mis piernas y a ver cómo se sienten, o como tú decías, o al viento, o a qué me está platicando mi hija. Son simplemente pequeños actos que no tenemos que hacer algo extra. Con lo que ya hacemos en nuestra vida cotidiana, podemos nutrirnos mucho espiritualmente y creo que eso es algo bellísimo. Y otra cosa que acabas de decir que se me hace muy importante, aceptar que la vida es cambio y que por lo tanto también la manera en la que nos vamos a nutrir espiritualmente va a cambiar. Hay mucha gente que cuando está muy acostumbrada a estar desde la rigidez y el control, quieren tener así como que un ritual específico diario que les va a servir para nutrirse, ¿no? Espiritualmente. Y a veces lo que se antoja, y a veces lo que se antoja es sentir el viento, pero otras veces es estirar el cuerpo y otras veces es rezar y otras veces es estar en silencio. Entonces también abrirnos a hacernos esta pregunta, ¿no? De ¿qué necesito hoy? O sea, ¿de qué forma puedo nutrirme espiritualmente hoy? Y como que irnos adaptando a eso. Y lo tercero que quiero rescatar muy importante y que tiene mucho que ver con el podcast, es que mencionaste, bueno, ya lo has mencionado antes en la entrevista, pero ahora hiciste más hincapié en el vacío. Qué importante
porque es justamente esta falsa sensación de vacío la que muchas veces dispara estas conductas alimentarias alteradas, ¿no? O sea, me quiero llenar para no sentir ese vacío o quiero controlar para entonces no sentir ese vacío y lo podemos ver con quiero trabajar en exceso o perderme en redes sociales para no sentir este vacío. Y qué bonito lo que nos acabas de decir, que es en la simplicidad de las cosas las que realmente hacen Ujú. que esa falsa sensación de vacío desaparezca, que nos demos cuenta que estamos plenos porque estamos rodeados de miles de cosas que pueden estar llenas de significado si prestamos atención y tomamos la decisión de cultivarlas. Completamente, Ana, completamente. Es más, en esa simplicidad es donde también nace agradecimiento, Mm. agradecimiento y aprecio. Entonces, es de poder conectar con esas pequeñas cosas, pequeños detalles, que no significa que, ay, es que conecté con el agua. No, es como acumulativo. Es Ujú. como un poco acumulativo y cada vez se va profundizando un poquito más. O sea, por ejemplo, el viento de esta mañana, que era como de tormenta, wow, o sea, de verdad que lo sentí como una mini meditación Mm. que como que te hace sentir como que todo está exactamente como necesita estar. Relájate, deja que el mundo te agarre, ¿no? Ujú. Eh, entonces, es muy interesante porque más bien cuando nosotros nos confundimos con tratar de llenar ese vacío, fíjate que nunca tiene fin, Pues porque no. estamos tratando de llenarlo tanto con un exceso que, bueno, eso no tiene fin, o sea, literal, es como un atracón que vamos a tener porque es que no lo estamos llenando, jamás se va a llenar con eso, o sea, y no se llena de esa manera, se llena incluso con el lado opuesto, con menos. Claro. Claro, y no se llena con cosas de afuera. Si yo estoy pensando que No. las compras o que las parejas o que hasta los hijos o que el número de seguidores es lo que me va a llenar, no. O sea, el vacío desaparece cuando yo me doy cuenta internamente que ya estoy pleno, que soy suficiente, que estoy completo. Completamente, completamente. Y ese vacío también viene siendo un poco como esa burbuja, ¿verdad? Esa burbuja que nos hacemos de yo-yo. Ujú. Entonces, a medida que yo, en vez de estar en el yo-yo, porque fíjate que tú necesitas un yo, o sea, tú Claro. necesitas un yo de cuáles son tus preferencias, qué es lo que quieres probar, conociendo, por supuesto, que muchos de nosotros hemos desarrollado pataletas cuando las cosas no son como quiero, pero ese es otro tema. Eh, entonces tú vas conociendo el yo y luego lo orientas a un nosotros. No te quedas únicamente contigo creando esa burbuja tan pequeña, egocéntrica, sino es un poco como un yo que luego se abre a cinco sentidos, naturaleza, historias más grandes y más universales, otras personas, otros animales, y te comienzas a dar cuenta y a sentir mucho más acompañado porque te das cuenta que todos estamos en lo mismo, todos estamos en el mismo tren de incertidumbre, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. De acuerdísimo. Y por favor, para todos los que de pronto puedan decir, bueno, estas prácticas me hacen clic, pero de pronto suena muy bueno para ser verdad, les recomiendo mucho que vayan al canal de YouTube de Vero, porque ella de una manera vulnerable, honesta y muy generosa ha compartido con todos nosotros por ahí su historia. Ya les platiqué en la introducción de este episodio que ella vivió muchas etiquetas del sistema de salud mental, visitó cantidad de psiquiatras, estuvo internada en psiquiátricos y cómo a partir de esa propia experiencia ella pudo después reconectar con estas prácticas mucho más integrativas. Entonces, sí se puede y creo que el canal de YouTube de Vero es una gran fuente de inspiración. Y quiero, Vero, que nos compartas, además de tu canal de YouTube, tus datos de contacto para que los escuchas puedan aprender más de ti. Claro que sí, Ana. Entonces, mi email es veronica@purplerainnutrition.com. Cualquier comentario o si están interesados en también sesiones privadas, las doy online. Y mi contacto en Instagram y Facebook es Purple Rain Nutrition, y la página web es purplerainnutrition.com. Y bueno, Ana, me encanta que además hayas hablado del canal de YouTube, que también, ¿cuál se imaginan que es? Purple Rain Nutrition. Mi historia, porque yo creo que y a mí también me pasó.
porque yo recuerdo que yo también atendía a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces es un programa espiritual, a muchas personas les gusta, a otras personas no les gusta, pero a mí me ayudó muchísimo, me ayudó realmente, en ese momento me salvó la vida. Y yo recuerdo y yo decía, estas personas están locas, esas sí están verdaderamente, o sea, no, es algo real, ¿ok? Lo mío es grave. Y venga a ver qué sorpresa que bajarme un poco de ese caballo y de esa misma historia que uno se cuenta de estoy roto, estoy muy enfermo, resulta ser que cuando nos bajamos de esa historia y empezamos a escuchar con detalle lo que está ocurriendo de fondo, porque realmente yo durante 13 años estuve dentro del sistema de salud, como acabas de decir, y experimenté muchas cosas, pero realmente siento que jamás toqué nada de fondo. Todo era los síntomas, como, el problema es la sintomatología, y sí, tienes un par de cosas ahí, pero bueno, la sintomatología, y es como que, ¿qué pasa cuando vas a lo que está de fondo? Entonces, es más, yo creo que a mí, mis guiados me creen al principio únicamente porque yo lo atravesé, porque de verdad que a mí también me parecía, y que, en serio, o sea, yo tengo problemas reales, a mí también me parecía así al principio, y bueno, qué sorpresa. Qué sorpresa y qué maravilla que hoy en día podemos contar también con esta alternativa, que si bien todavía no es, digamos, mainstream, la primera opción, pero cada vez creo que está cobrando más relevancia, que se empieza a dar a conocer más. Me gusta mucho esta fusión integrativa, que es decir, no negamos la parte médica, alópata, lo genético, no, claro que está, pero no es lo único. Y también hay que integrar estas otras dimensiones, lo social, lo espiritual, todo eso también todo eso es salud. Y si lo juntamos, qué mejor, tenemos lo mejor de toda la historia de la humanidad. Es que yo digo, con todas estas herramientas, ¿cómo vas a querer enfocarte solamente en una cosa? O sea, usa todas las herramientas que necesites y cada cosa tiene su lugar y eso también es importante reconocer, ¿no? Que es importante tener todas las herramientas disponibles para que tú puedas mezclarlas como tú necesites, pero que sepas qué herramientas tienes, porque no hay solamente una, ¿ok? Hay muchas y necesitamos integrarlas, necesitamos que se apoyen una a la otra. Maravilloso, pues van a encontrar los datos de contacto que Vero nos acaba de compartir aquí en las notas del episodio para que conozcan los cursos que ella dirige y también si alguien necesita una guía personal. Y pues mi querida Vero, no te puedes ir de aquí sin responder las 2 preguntas oficiales del podcast. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Me encanta eso. Yo diría que mi vida tiene hambre de silencio, de ir más despacio, diría yo. ¿Y cuáles son tus formas favoritas de nutrirte? Mis formas favoritas de nutrirme serían meditación, si te soy honesta, meditar y leer. También me gusta la simplicidad de cuando estoy con mi peque y le veo los ojos. Yo diría que eso también es una manera como de sentir un poco el todo. Pero pues muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo. Ay, Ana, a mí me ha encantado, de verdad que muchísimas gracias. Yo encantada y emocionada de estar aquí. Y queridos escuchas, les dejo un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.